Bueno, 12:27 minutos, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Decime la Verdad Políticamente Rock. Hoy acompañado por Dai Redolfi en la operación de video, el señor Cristian Jiménez en la operación de audio, Sofía Usaca en la producción. Y ya estamos con la primera nota de Decime la Verdad. Estamos con Celeste Calvo, que está acá a mi derecha en el estudio Ramiro Musoto. Ella es la secretaria gremial de SUTEBA, digo bien, Celeste. Muy bien. Sí, exacto. muy bien. Fernanda Negrín, secretaria de organización de SUTEBA, Sí. que ahora te voy a preguntar qué es de organización. Bien. Y con el señor Juan Capa, secretario adjunto de ADUNS. ¿Está Así es, bien? ¿qué tal? En reemplazo del señor Sergio Saninelli, que anda con problemas de salud, con un pequeño problemita, así que te mando a vos, Juan. Así es, sí. ¿Sí? Bien, ¿qué es secretaria de organización? Me ocupo ver. básicamente de que todo salga, de que todo sea posible Bien. en función de lo que se ha decidido en otros planos, en otras instancias, ¿no? Pero de que, digamos, lo operativo y lo organizativo llegue en buenos términos. Con eso es lo que se había pensado. Bien, perfecto. A veces sale, a veces no. Bueno, puede pasar acá. Decime la verdad, pasa lo mismo, así que pueden pasar estas cosas, ¿no? Chicos, año complicado para las y los docentes. Pinta para seguir de este modo mientras el gobierno nacional no cambie el rumbo o no cambie el proyecto que viene presentando desde que asumió. Lo que les quería preguntar es ¿cuál fue la última vez que ustedes consideran que las y los docentes estuvieron más o menos en condiciones óptimas, aunque no haya un momento, no importa, para poder laburar? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes consideran eso? Qué difícil. Juan se ríe. Yo me río porque se habla de que antes de que yo ingrese a trabajar, yo tengo 25 años de antigüedad. Sí. En una época, un docente, un profesor titular, o sea, la máxima categoría de la universidad, cobraba lo mismo que un juez de segunda instancia. Ahora estamos en un nivel que están dejando sus trabajos los docentes de las universidades porque en algunos casos no les alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Porque de bolsillo, por 10 horas semanales, que bueno, 10 horas semanales puede ser un trabajo parcial, ¿no es cierto? Claro. Pero en algunas sedes universitarias hay que trasladarse, no es el caso de Bahía Blanca, ¿no? Pero hay que, digamos, trasladarse muchos kilómetros, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, 140.000 pesos mensuales no te alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Entonces, ¿qué se hace? La persona por ahí renuncia, se están presentando menos a concursos, se está entonces achicando y vaciando la universidad. Uh-huh. Este es el nivel salarial que tenemos hoy, cuando si vamos a una dedicación exclusiva de 40 horas semanales y retención de título profesional, no se puede, digamos, trabajar de manera profesional fuera de la universidad con esa cantidad de horas, un poquito más de 600.000 pesos en el bolsillo. Mientras que los datos que han salido por el INDEC, ¿no es cierto?, en los últimos días, Sí. marcan que el nivel de la pobreza está en 900.000 pesos para una familia tipo, que hoy por hoy hay muchos trabajadores que no llegan a ese nivel, ¿no es cierto? Realmente la pobreza está muy, muy extendida, y es una vergüenza que, digamos, una trabajadora, un trabajador que se preparó durante muchísimos años, con mucho esfuerzo, no pueda llegar a fin de mes. Y eso es lo que nosotros está provocando un sangrado de la universidad, de la educación superior, que en realidad la política del gobierno, como vos mencionabas, era un torniquete que hizo eclosión, digamos, porque no se podía ni siquiera apagar la luz en los edificios. Y a eso la sociedad contestó de manera muy fuerte, bueno, la docencia, los trabajadores no docentes, los estudiantes, con un plan de lucha muy importante,
y que coronó en el 23 de abril en una movilización absolutamente masiva que le contestó al gobierno y que hizo, digamos, conquistamos con eso, que se pueda pagar la luz. Pero la luz y el gas son el 10% del presupuesto universitario. Después hay que pagar todo lo demás. Eso es lo que estamos peleando y por eso estamos en un fuerte plan de lucha. Y hicimos paro esta semana que pasó y va a haber continuidad de los paros y asambleas y actividades la semana que viene, el martes 20 y el miércoles 21 de agosto, en todo el país. Los trabajadores docentes y no docentes de todas las universidades y de todos los sindicatos vamos al paro nacional. Va a haber actividades seguramente acá en Bahía Blanca. Y estamos preparando una segunda edición de la Marcha Nacional que tenemos toda la expectativa además que coincida a mediados de septiembre con una marcha educativa, porque el problema es más amplio que las universidades, ¿no es cierto? Bien. Te agrego algo, Juan. Me quedé pensando, no solo docentes, no docentes y alumnas y alumnos en la marcha de abril, sino que creo que acompañamos, el resto de la sociedad acompañó y acompañamos esto que para todos y para todas es fundamental, como es la educación pública y gratuita, y creo que esa gran masa fue la que hizo que se apretara un poco a lo que quería, a lo que pretendía el gobierno nacional en ese momento. Ojalá que se repita ahora con esta segunda marcha. Fernanda y Celeste, ¿quieren agregar algo a la pregunta que hice? Que Juan respondió en parte que en un momento hubo una equiparación entre el sueldo de los docentes y un juez de segunda instancia. Sí, eso ocurrió en la década del 80, en algún periodo breve y a raíz de una huelga también de características históricas. Bien. Sí, por ello pensaba remitirme más históricamente al rol docente, ¿no? Y cómo, cómo se pensaba el lugar que ocupaba la maestra, el maestro en un aula, y que se creía que debería ganar, ¿no? Entonces está muy ligada esta mirada a la idea de la vocación. Y parece que si uno tiene vocación para hacer su tarea, tenía que inmolarse y hacerlo de manera casi gratuita, ¿no? Entonces esto es una mirada histórica sobre este rol, sobre la docencia en general. Por supuesto, con el transcurrir de los años y frente a las luchas, se empezó a ver, obviamente, al docente, a los profesores, como trabajadores y trabajadores con derechos y con un derecho a tener un ingreso que permita solventar esta canasta básica que hoy tenemos en un monto muy superior, como decía Juan, a lo que ganamos. Entonces, hoy tenemos un docente, nuestro sueldo básico, nuestro sueldo mínimo en realidad, que es el sueldo testigo de un preceptor, está apenas superando la línea de indigencia, ¿sí? Está en 400.000 pesos, cuando es una línea de indigencia de julio de 386.000. Entonces, ya simplemente pensando en eso, no estamos llegando e históricamente ha pasado esto y por eso siempre el reclamo, se pone el foco en el reclamo de lo salarial, pero también tenemos que pensar que hay otros focos de reclamo, que no es solamente esto, ¿no? Porque esto es una parte del reclamo y de lo que siempre entendemos que debe tratarse en cuando se llevan a cabo las paritarias, lo que le decimos las paritarias, ¿no? Las condiciones de trabajo, pero también las condiciones en las que estudian los chicos y chicas, ¿no? Infraestructura, recursos, cantidad de personal que están en las escuelas, porque si nosotros miramos qué nos está faltando dentro de las escuelas, no es solamente un ventilador, un calefactor, también es personal que está en los papeles, pero que no está en las escuelas. Entonces, la deuda con la educación es inmensa por donde se la mire. Si bien con el transcurrir del tiempo puedan haber mejorado en algunos momentos algunos elementos, siempre se pone el foco en que está la lucha presente de la docencia para hacer frente a todas estas falencias que en los presupuestos no están destinados a cubrir todo eso. ¿Cómo creen, Fer, si querés intervenir acá, bueno, y si no, en las próximas preguntas también,
¿Cómo creen que se logró revertir el pensamiento hacia el docente? Porque ahora el común de la gente cuestiona al docente, por esto que decías vos, Celeste, que parece que el docente tuviera que inmolarse para cumplir con su laburo por unos pocos mangos. ¿Dónde está ese quiebre? ¿Dónde sucedió? Porque no sucedía eso antes. Me parece que hay un progreso en el desprestigio de la labor docente sostenida en el tiempo, y el desprestigio comienza también con la baja salarial. Es me parece que es el primer punto de desprestigio de la profesión docente, en esa baja salarial, porque bueno, creo que en la historia de la docencia, como decía Celeste, en principio parecía que el docente lo hacía por vocación, entonces hasta como que, bueno, el salario, ni se hablaba de salario, luego se empezó a organizarse la docencia y demás, y empezar a entender que somos trabajadores como cualquier otro trabajador, trabajadora, pero me parece que ese quiebre básicamente empieza. El primer punto es ahí, pero además entender que cuando hablamos de presupuesto educativo, no hablamos de salarios docentes nomás. Si bien el presupuesto educativo, y por supuesto que está integrado también el salario docente allí, y cuando hay un presupuesto educativo es magro, cuando un presupuesto educativo no alcanza, el salario docente está deteriorado. Pero no es solamente lo que se deteriora. Cuando hablamos de presupuesto educativo insuficiente o de financiación, hablamos de todas las problemáticas que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, que tiene que ver con infraestructura en las escuelas, con la baja de los programas para niñeces y adolescencias, que también se canalizan a través de las instituciones educativas, que no alcanza. Como decía Celeste, los puestos de trabajo que tampoco se crean, no se generan, y no hay personal en las escuelas suficiente. Las escuelas que no se crean, por ejemplo, y eso es todo presupuesto educativo. Y pareciera que cuando nosotros vamos a una lucha o cuando estamos en el medio de una protesta en defensa de la educación pública, pareciera que solamente estamos viendo la defensa de nuestro salario. Y la verdad es que históricamente digo, por lo menos hasta el proceso que alcanzo a ver yo en esta historia de luchas docentes, es la lucha por la escuela pública y es la lucha por defensa de la escuela pública. Y en esa lucha de la escuela también, por supuesto, que está el reclamo sectorial de la docencia, que es el salario. Pero no es lo único, porque nosotros históricamente sostuvimos paros o medidas de fuerzas en comunidad, en unión con la comunidad, que yo la verdad es que disiento en decir la comunidad educativa es una cosa y la docencia es otra. Nosotros como docentes somos parte de esa comunidad, somos la comunidad educativa, y de ninguna manera nos podemos ver como separadas, como mucho menos enfrentadas. La educación pública es una sola, y justamente Juan hablaba del impacto de esa marcha, o de esa, de esa medida, ¿no? Tiene que ver con la unidad con las familias, con que salimos a las calles, como vos decías, muchos sectores, porque la verdad que todos los sectores están atravesados por esa escuela pública, y a veces pareciera que nos quieren hacer ver como enfrentados. Y la verdad que no es así. Muchos medios de comunicación nos hacen ver como enfrentados, las familias a la docencia, y me parece que es todo lo contrario. Acá, si hay un ataque a la educación pública, hay un ataque hacia todos, si hay un ataque a la docencia, hay un ataque a la educación pública, y les perjudica a todo el sector que hoy está en la escuela pública, y que justamente es el sector más vulnerado muchas veces. Sí. Juan, ¿querés agregar? Sí, bueno, absolutamente lo que dice Fernanda, que además también es compañera que trabaja en la Universidad del Sur. En el caso de la escuela pública es muy notorio esto que dice Fernanda, pero en el caso específico de la universidad, naturalmente que también es así. Estamos hablando de las partidas para insumos de laboratorios, para subsidios de investigación, para extensión, el uso de los edificios en horarios restringidos. Es decir, la restricción presupuestaria significa todo eso, significa que una jubilada que hace un curso y no necesariamente una carrera universitaria completa, no tiene acceso, o tiene acceso cada vez más reducido a ese tipo de actividad de extensión que hace la universidad
digamos, de forma cotidiana, ¿no es cierto? Y vos me preguntabas también por la evolución del salario. Yo me fui a la década del 80, pero hay que decir también que sin ser óptimos, como vos mencionaste, el salario viene retrocediendo y cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso nosotros comparábamos, por ejemplo, con noviembre de 2015, porque, ¿qué pasa? Es el momento donde después hubo un cambio de gobierno y vinieron los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández y ahora de Javier Milei, ¿no es cierto? Bueno, en esos 3 gobiernos, el gobierno, cada uno de esos gobiernos hizo retroceder el salario paulatinamente y este último de forma muy abrupta además. Entonces, para recuperar el salario de noviembre de 2015, la docencia universitaria tendría que tener un incremento superior al 100%, es decir, tendría que duplicar el salario. En el caso de este último gobierno, la caída ha sido abrupta, como ha sido también abrupta en la clase trabajadora en general, pero los docentes universitarios hemos sido especialmente castigados porque la pérdida, según la antigüedad, varía entre el 25% y el 50%. ¿Qué quiere decir? Una pérdida del 50% significa que el salario cayó a la mitad en su poder de compra. Digamos, entonces, esto está provocando hasta desesperación en algunos compañeras y compañeros. Entonces, por eso también la bronca que se está expresando y por eso, digamos, con esta lucha está avanzando también junto con, o en la misma sesión que hicieron votar ese nefasto proyecto de llamar a la educación como servicio esencial, que las compañeras van a explicar seguramente el alcance que tiene, se ha votado y dado media sanción a un proyecto que nos actualiza los presupuestos universitarios en todas sus partidas, incluidos los salarios en el artículo quinto, que entonces por lo menos recupera lo que teníamos antes de la evaluación de diciembre de 2023, que, digamos, no es un nivel óptimo, pero es un nivel, digamos, que permite a la universidad mínimamente funcionar y que los trabajadores docentes y no docentes también se huyan de la universidad, porque, como decía, ni siquiera en algunos casos pueden pagar el transporte. Entonces, esto no vino del cielo, tiene que ver con una lucha muy importante que estamos dando. Ya la señora Lemoine, por ejemplo, anunció que no hay plata para pagar, ella gana 4 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero no hay plata para que haya aumentos para los docentes que cobran 300 o menos de 300.000 pesos en el bolsillo por un cargo de 20 horas semanales. Yo creo que esto es un despropósito y por eso insto a toda la docencia, a todos los trabajadores a que nos acompañen y a toda la comunidad, como decía Fernanda, porque la verdad que no tienen cara para decir esto. Entonces, realmente tenemos que, con la lucha, garantizar que esta mínima reivindicación se lleve adelante y no la vete el presidente. Bien. Juan, antes de preguntarles a Fernanda y a Celeste sobre esta media sanción del proyecto de la ley, mejor dicho, ya de la ley que aprobó diputados poniendo a la educación como servicio esencial, acabas de tirar un dato que yo les quería preguntar sobre todo a Celeste, y aprovecho que vos tenés el dato de cuánto gana Lemoine, que dijiste 4 millones. Y diputada nacional. Diputada nacional. Arrancó este año como diputada nacional, ¿verdad? Sí, arrancó este año. Quiere decir, en diciembre, digamos, sí. Se podría decir que recién ingresa a la política con 4 millones de pesos. Celeste, decime con cuánto ingresa una docente o un docente a la educación. Y quiero hacer esta comparación para quienes nos estén escuchando, por esto que comentábamos antes, de cómo algunos medios de comunicación o algunos políticos lograron poner en contra o enfrentar a los padres con los docentes. Juan, ¿cuánto gana una diputada o diputado? 4 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuánto gana Celeste una docente que recién ingresa? Bien, un preceptor, preceptora gana hoy 400.000 pesos con la última paritaria.
417.000 pesos. Y si tuviese el máximo de antigüedad en la docencia, estaría ganando todavía por debajo de la canasta básica total, que son arriba de 800.000 pesos. Es decir, cobraría con el máximo de antigüedad 800.000 pesos, o sea, en la canasta de pobreza. Bien. Bueno, ahí está. El 10% o el 20% de lo que cobra una diputada o un diputado que recién ingresa a la Cámara de Diputados. Finocchiaro también gana 4 millones de pesos, ¿no? Por eso, quizá, o más. Por eso puede hablar, me estoy refiriendo al ex ministro de Educación macrista. Por eso quizá pueda hablar en los términos que habla sobre las y los docentes. Con respecto a esta media sanción de la ley que, bueno, acaba de salir en la Cámara de Diputados, que declara a la educación como servicio esencial, me gustaría que explicaran ustedes en qué perjudica a las y los docentes y por lo tanto también va a perjudicar a las niñas y niños y adolescentes que vayan a estudiar a la universidad y a las escuelas. Eso es lo que tienen que entender los padres también. Bueno, no sé, Sí. tomo el tema, Sí, pero dale. me parece que es la pata que necesitaba el gobierno, el poder, para justamente frenar de alguna manera algún tipo de reclamo de la sociedad respecto a esa desfinanciación de la educación. Digo, acá claramente primero hay este presupuesto educativo que no alcanza, como bueno lo expresamos. Hay todo un sistema que no solamente en la educación, sino, bueno, yo escuchaba la editorial que vos dabas, que también tiene que ver con un déficit social de desigualdad, y en términos educativos necesitaban algo que frenara la posibilidad de organizarse y reclamar justamente para poder revertir esta situación, por lo menos en el ámbito educativo. Y cuando vos decís, yo digo, me quedo pensando que esto de la comunidad, que a veces las familias están enfrentadas a los docentes, en realidad yo creo que es lo que nos quieren hacer aparecer, ¿sí? Cómo nos quieren hacer aparecer el poder, los medios, algunos medios de comunicación, pero en realidad no sé si están así realmente, porque las familias en las escuelas ven también lo que sucede y los esfuerzos que hacemos desde la docencia para sostener la escuela pública, porque hoy las que están sosteniendo la escuela pública y los que están sosteniendo la escuela pública es la docencia, justamente. Sí, por ahí quería yo irme al inicio o a la idea de qué significa lo esencial, ¿no? Porque si uno para a una persona en la calle y le pregunta si considera que la educación es esencial, va a decir que sí, porque entonces vamos al significado del término, ¿no? Que es algo fundamental y necesario, y nosotros entendemos que también es. Tal cual. Pero acá se está hablando de un servicio esencial. Entonces, cuando conjugamos estos dos términos, vamos al significado de servicio esencial, quiere decir que sin ese servicio estaría corriendo peligro nuestra vida. Y es por eso que se determina a la salud como servicio esencial, ¿no? Porque si tengo un accidente y no tengo que me atienda, me muero, ¿no? Porque hay una cuestión de seguridad. Y entonces se está corriendo el eje de lo esencial. O sea, si yo considero, o si el gobierno considera que la educación es fundamental y necesaria, tiene que invertir lo necesario, ¿sí? Lo que corresponde para poder tener a todos los chicos y chicas en la escuela y garantizar que las escuelas puedan estar abiertas. ¿Cómo se garantiza una escuela abierta? Con una infraestructura en condiciones, con el personal necesario designado, ¿no? O sea, pero no tiene que este proyecto no tiene nada que ver con cubrir las necesidades de nuestros alumnos, alumnas y familias. Tiene que ver simplemente con cercenar un derecho constitucional ganado por las luchas, que es el derecho a huelga. Simplemente es eso, no hay otro objetivo. Y está clarísimo en el proyecto, lo expresan de esta manera. Y de hecho hay uno de los puntos que dice que si las clases se suspenderían por problemas de infraestructura, no hay que recuperar las clases. O sea, está directamente están diciendo que no van a invertir en infraestructura, que no importa, lo único que importa es que los docentes estén en las escuelas y que no se pueda hacer una medida de fuerza para reclamar justamente todo esto que estamos señalando, que no solamente son sueldos docentes, ¿no? Por lo tanto, el problema de la infraestructura,
y todo lo que está comentando Celeste, con este proyecto, en caso de que se apruebe de manera definitiva, va a empeorar. Porque lo que están haciendo es no solo no invertir, sino que cuando la comunidad educativa, a través de las medidas de fuerza votadas democráticamente, sale a protestar, cuando se cae un techo, le está diciendo no puede salir a protestar. Entonces, cuando salía a protestar, en una de esas se arreglaba ese techo. Como por ejemplo sucedió con los baños del Instituto Avanza, donde también trabajo. Hubo una movida muy importante, no había baños en el edificio. La comunidad lo reclamó fuertemente. Hay muchos otros problemas, pero hay baños ahora. Bueno, te están diciendo, bueno, ahora no podés ni siquiera reclamar los baños cuando no haya. No sé qué quiere decir. Genial. La nueva ley, entre otras cuestiones, estaba mirando, dispone un sistema de guardias obligatorias. ¿Pueden comentarnos sobre qué significa esto? Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? No está apuntando a esa calidad, tomo los términos con los que hablan, ¿no? La calidad educativa, que tendría que ver con otras condiciones de vida de los estudiantes y las estudiantes que van a la escuela, fundamental, con otras condiciones de la escuela y con otras condiciones de vida de los y las docentes también, sino que, bueno, justamente prevén que la escuela esté abierta, a costa de todo, no importa qué pase ahí adentro. Y esa guardia mínima está prevista con medidas de fuerza, porque aparte claramente lo dijo Celeste, ¿no? Es por las medidas de fuerza de que un 30% del personal docente esté en la escuela cuidando, porque termina siendo esto, cuidando a esos estudiantes que asistan a la escuela en jornadas de lucha, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con educación, no tiene nada que ver con esta defensa de la educación pública que nosotros estamos proclamando históricamente, ¿no? Que es una educación donde estudiantes vengan a la escuela a aprender en condiciones dignas de ellos de aprender y la docencia de enseñar. Quiero leerles un textual de Carla Carrizo, que es una de las legisladoras de la UCR, partido que también apoya esta ley, y que, entre otras cosas, dijo: esta no es una ley en contra de nadie, no estamos castigando el derecho a huelga, estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela. Eso dijo Carla Carrizo, que es legisladora de la UCR y apoya fuertemente la ley para que luego salga en el Senado. Quería su opinión sobre esta frase y cómo se hace una buena escuela, ¿no? Porque el criterio que tiene Carrizo es uno y supongo que el de ustedes debe ser otro. El sindicato no tiene que hacer una buena escuela. En todo caso, desde lo sindical y sectorialmente se apunta a mejorar las condiciones de los sectores que representa. La buena escuela la hacen las políticas educativas que prevén presupuesto educativo para que sean buenas escuelas. Bien. Programas curriculares para que los alumnos y alumnas aprendan de verdad, con materiales, con inversión en libros, tecnologías, programas curriculares que no hagan que el alumno transite cronológicamente la escuela en términos de edad, si tengo 8 años, estoy en tercero, sino que ese tránsito que haga, lo haga con aprendizajes verdaderos, ¿no? Y estos aprendizajes verdaderos están atados de todas estas cosas que hemos señalado. Un ejemplo, los cargos de preceptores que están en los papeles para la escuela primaria no existen. Cargos en los equipos de orientación para todas las escuelas que puedan atender las necesidades de los alumnos, alumnas y familias. Necesitamos todo eso en las escuelas para que sea una escuela que funcione, ¿sí? Y para que realmente, porque lo que se pone en cuestión es que los alumnos y alumnas no aprenden, pero no estamos viendo cuáles son las condiciones en las que llegan también esos alumnos y alumnas. Entonces, ¿cómo hacemos una buena escuela con chicos a los que les hace ruido la panza porque tienen hambre? O porque son violentados y no hay políticas, ahora se cierra el Ministerio de la Mujer y no hay políticas para tratar sobre las violencias de género. ¿Cómo se hace una buena escuela con eso? ¿Sí? Entonces, va más allá de un proyecto donde
obligue a tener una escuela con un 30% de personal para que simplemente sea, una vez más, un depósito de chicos y chicas. Juan. Sí, no, y naturalmente que el derecho a la protesta es el derecho de los derechos. Ese es el derecho que no podemos perder nunca, porque si perdemos ese, perdemos todos los demás. ¿No es cierto? Entonces, en los hechos, va a ser muy difícil que se prohíba las medidas de fuerza o las medidas de acción gremial. Por más que esté escrito en un papel, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Tal cual. Eso es una lucha, Sí. digamos, que fue conquistada, digamos, en la legislación, Sí. porque primero ocurrió de hecho. Entonces, en la medida que no se resuelven los problemas, circunstancialmente se pueden tapar con este tipo de medidas, pero no, obviamente que no van a resolver la cuestión de fondo, sino que la van a empeorar, y por lo tanto las protestas y las manifestaciones eventualmente van a surgir con más fuerza, aunque puedan con medidas represivas, porque esto está además en el marco de medidas represivas de mayor alcance, ¿no es cierto? Es decir, en vez de dar respuesta a los comedores populares que no les envían el alimento ni siquiera, cuando se movilizan les mandan, digamos, las fuerzas represivas. Y esto también está ocurriendo en el ámbito de las universidades. Por ejemplo, tenemos la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que está intervenida por el gobierno nacional, violando la autonomía universitaria. Bueno, son, digamos, medidas de carácter coercitivo, represivo, que, digamos, como decía, no solo no resuelven el problema, sino que van a tender a agravarlo, a empeorarlo, claro. Y la reacción de la sociedad se va a hacer sentir. Por eso nosotros apostamos mucho a esta movilización nacional. Se viene un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no es cierto? Que es una emblemática también represión en la época de la dictadura, la última dictadura militar. Y digamos, creo que es una fecha, digamos, que nos puede, o digamos, hay que ver cómo surge de la unidad de los trabajadores, de los estudiantes, de todos los sectores, pero, digamos, tiene un contenido simbólico muy importante y creo que puede, y ojalá así sea, convocar a sectores amplios de la sociedad. Porque acá también hay que decir que nuestras centrales de trabajadores, las centrales obreras, están mirando un poco para el costado, cuando no solo la docencia y las escuelas están, digamos, retrocediendo los derechos de la población a la educación, sino también a la salud, a la alimentación. Es decir, es un ataque a las condiciones de trabajo en toda la clase trabajadora, la reforma laboral, las jubilaciones, ¿no es cierto? Se habla de déficit cero a costa de destruir las jubilaciones. Bueno, todo esto realmente requiere una respuesta de conjunto. A eso también apostamos, por supuesto. Sí, me quedo pensando y sería interesante, así como apoyamos aquella marcha universitaria, que por cada sector todos pudiéramos hacer una marcha por los gráficos, por los que laburamos en los medios, Claro. por los periodistas, por la salud. Sería muy interesante eso. Claro. Yo creo que vamos hacia eso, pero bueno, no sé en qué tiempo. Las dos últimas, porque ya tenemos que cerrar la nota, si pueden ser cortitas. Si creen que el gobierno tiene chances de pasar esta ley en la Cámara de Senadores, y esta para vos, Juan, si quedaron conformes con lo que se aprobó en cuanto a la ley de financiamiento de las universidades nacionales. A ver. Si tiene chances, Sí. empezamos por esa. Sí, empezamos Esperemos que por no. eso. Bien. Estamos haciendo todos los esfuerzos justamente de organización y de convocatoria a amplios sectores de la sociedad, como decíamos al principio, para frenar lo que queda, pero en todo caso vamos a seguir en la lucha. Es difícil, como dijo Juan, es difícil frenar algo a través de una ley. Hay procesos que se dan que tienen que ver con la participación popular que va más allá de la promulgación de una ley.
Eso por un lado. Y por otro, creo que tenemos memoria de mucha lucha, y de mucha lucha en docencia, en educación, luchas que hoy también esa memoria está siendo atacada, evidentemente, desde los mismos sectores, pero bueno, no olvidamos. Bien, Celeste, ¿querés agregar? No, en línea con lo que decía Fernanda, vamos a estar dando pelea quienes están allá en Buenos Aires en la puerta del Congreso seguramente, y obviamente siempre se hace pedido a quienes son los representantes del pueblo de que escuchen las demandas, más allá de su posicionamiento, que escuchen y que lean a la escuela, lean las necesidades de la escuela. Bien, Juan, tenés dos vos. ¿Dos preguntas decís? No, dos respuestas. La de si crees que el gobierno va a conseguir senadores que se apruebe finalmente la ley y bueno, quedaron estas conformes. Dos leyes, digamos. Sí, cabe la posibilidad de que sean aprobadas ambas leyes. Esa es la realidad. Y nosotros, con respecto a lo del financiamiento de las universidades, claramente es un importante paso adelante. Si es suficiente, lo tendrán que decir las compañeras y compañeros en las asambleas que se están produciendo a lo largo y al ancho del país en las 62 universidades nacionales. Pero no solamente incorpora en el artículo 5º, como mencioné, una actualización por inflación desde diciembre de los salarios hasta la actualidad, sino también de aquí a fin de año una indexación automática, que era uno de los reclamos que estábamos haciendo en este marco de inflación tan alta, y además en el resto de los artículos también se actualizan por inflación el resto de las partidas presupuestarias. Entonces, claramente que es un paso adelante, se puede lograr su aprobación, pero requiere que profundicemos lo que venimos haciendo hasta ahora, porque está claro que esto no surge de la preocupación en una torre de marfil del gobierno o del Congreso, sino de un reclamo muy sentido por la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. Entonces, claramente que hay que financiar la educación superior. En las universidades nacionales se produce la mayor parte o una gran parte del conocimiento que es imprescindible para el desarrollo nacional, ¿no? La ciencia, la tecnología. Y por eso creo que con la lucha se puede conquistar, esto es posible, y también no solamente la aprobación en el Senado. Está, como te mencionaba anteriormente, ya anunciándose a través de distintos voceros oficialistas, como la diputada Lemoine, el veto presidencial. Entonces nosotros luchamos por la aplicación efectiva, no porque figure o no en un papel, sino por la aplicación efectiva, que es lo que obviamente necesitamos, entre muchas reivindicaciones que tiene las universidades que han sido muy castigadas. Te nombro una que está relacionada con el salario también, que es el derrumbe que está ocurriendo con nuestras obras sociales universitarias. En el caso de la Universidad del Sur, el SOSUNS, el Servicio de Obra Social, pero creo que son 13 obras sociales universitarias, son más las universidades, pero no todas tienen obra social. Algunas directamente están en forma inminente cerrando y viendo cómo pasan a los trabajadores docentes y no docentes a una prepaga, etcétera. Y esto está obviamente relacionado con el desfasaje entre la inflación que hubo en el rubro de la salud, medicamentos, etcétera, en comparación con los aportes y contribuciones que reciben esas obras sociales que provienen de nuestros salarios. Tal cual. Bueno, es para seguir charlando y me quedaron un montón de preguntas, así que seguramente los voy a invitar una vez más para que ojalá hablemos de otros temas, de mejores temas, ¿no? Bueno, hacia las y los docentes. Celeste Calvo y Fernanda Negrín de Suteba, Juan Capa de Aduns. Menos mal que viniste vos porque Saninelli habla mucho. Le mandamos un saludo, pobre Sergio. A Sergio, que se mejore. Gracias por haber venido. Y cierro recordando que un diputado o una diputada que recién ingresa
a la Cámara de Diputados, gana 4 millones de pesos, y Celeste Calvo me va a decir cuánto gana una docente o un docente que recién ingresa. 400.000. Bien, seguimos con más Decime la Verdad, vamos a una tanda directo, ¿sí? Gracias, señor Cristian Jiménez. Vamos a una tanda, seguimos con más Decime la Verdad.